Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de impuesto a la renta tomando como referencia los datos del empleado que ha laborado 30 días, tiene horas extras, tiene 15 horas extras, 7 suplementarias, un salario básico, un salario unificado de 1.895, comisión por venta de $150 y sus gastos personales ascienden a 3.400. Tiene dos cargas familiares. Vamos a empezar calculando el salario real, que es tomando el valor del salario unificado dividido para 30 días, que son los laborables, multiplicado por los días que laboró el empleado. Para las horas suplementarias vamos a hacer el cálculo de tomar el valor del salario real dividido para 240 horas, multiplicado por 1.5, multiplicado por el total de horas suplementarias que tenga el empleado, en este caso son 7. Para el valor de las horas extras vamos a tomar el salario real dividido por 240, multiplicado por 2, multiplicado por 15. La comisión de venta tomamos el valor que nos indica el ejercicio y la sumatoria del IES va a ser el valor de salario real hasta la comisión por venta. Para el 13º sueldo vamos a tomar en cuenta la sumatoria del aporte del IES dividido para 12. Para el 14º vamos a tomar en cuenta el salario básico unificado, que son $460 dividido para 12. Los fondos de reserva, la sumatoria por 8.33%. El aporte personal al IES vamos a tomar la sumatoria por el 9.45%. Y finalmente los patronales vamos a tomar la sumatoria por el 11.15%. Para deducir el total de mensual a recibir, nosotros vamos a realizar la sumatoria de la sumatoria de aportación del IES, 13º, 14º, fondos de reserva y la resta de la aportación personal al IES. Los gastos personales de este empleado serán de 3.400 y el impuesto a la renta a calcular sería de 2.740, que es la multiplicación del salario real por 12 meses. Bien, para calcular el año 2021, en este caso del impuesto a la renta, según la ley en el 2021, los contribuyentes podían deducir gastos personales hasta el 50%. Pero estos gastos deben ser necesariamente sustentados con sus facturas, tomando como tope un valor de 14.575. Y para calcular este deducible o este tope, se tomaba como referencia la primera fracción, en este caso de la tabla, multiplicado por el 1.3%. Y así sacaban el tope a deducir de cada uno de los contribuyentes en este año. Vamos a proceder a calcular. En este caso, para calcular, vamos a poner nuestros ingresos mensuales, que serían 1.895, multiplicados anuales sería este valor por 12. Calculamos el impuesto a la renta, que sería el 9.45% de los 22.740. Nos dan unos ingresos neta de 20.591. Los gastos personales, nuestros gastos personales, como habíamos visto en los datos, van a ser de un valor de $3.400. En base a la resta de
los ingresos netos más los gastos personales, tenemos una base para calcular el impuesto a la renta, en la cual vamos a utilizar la tabla. Tenemos que nos sale el valor de 17.191. Ubicando este valor nos da que está dentro este referente. 17.191 nos da que está dentro de este referente, teniendo un impuesto, una fracción excedente del 10%. El límite de esta fracción básica será de 14.282, que lo vamos a colocar aquí. Y nos va a dar la resta de esta operación un valor de 2.906,7. Como sabemos que nuestra fracción excedente es del 10%, vamos a calcular en base al valor de 2.906,7 y colocar la fracción básica, que en este caso nuestra tabla nos indica que son $154, teniendo un valor a pagar en el año 2021 en impuesto a la renta de 444,61 centavos. El valor mensualizado que en este caso me van a tener que retener va a ser por 12 meses el de $37,05. Bien, en el año 2022, este año se caracteriza porque se estableció un tope límite de gastos, en este caso de 7 canastas básicas de un valor de 707,21 centavos, dando un total de tope de 5.007,17. Tomando como referencia la primera fracción, en este caso, calculando por el 2.2. Pero ya nos viene aquí un cuadro por default, donde nos indican que si nuestro ingreso bruto es mayor, solo podemos deducir el 10% de esta totalidad. Pero si en caso nuestro ingreso bruto es menor, podemos tener un valor deducible de hasta el 20%. Tomando como referencia el mismo ejemplo que hemos venido trabajando en el año 2021, tenemos que nuestros ingresos son de 1.895 por 12 meses, nos da un total de 22.740. A este valor se le calcula el 9.45 de el IES, teniendo un valor de 20.591, lo cual referente a la tabla, nuestro límite inferior sería de 18.010. Este valor se los resta con nuestro valor neto, teniendo un valor de 2.581. Según nuestra tabla, tendríamos que calcular referente al valor neto lo que es el 12%, a la resta del valor neto menos el límite inferior. Esto se le suma a nuestra fracción básica, que según nuestra tabla sería 515. La suma de estas operaciones me da un valor de 824,73, pero sabiendo que nuestro valor o nuestros ingresos brutos supera al límite que nosotros tenemos para deducir, nos toca únicamente deducir el valor o el referente del 10% de nuestro valor, que en este caso serían $500,72, teniendo un total a pagar por el año 2022 de $324,01 y nuestro valor retenido sería mensual de $27. Según se entiende en el ámbito contribuyente, este fue uno de los años que más el gobierno pudo eh, obtener, en este caso, estos ingresos por parte de la declaración de impuestos, ya que fue, como es conocimiento general, fue el año donde pasamos el ámbito de pandemia y
tuvo que implementarse varios planes de reactivación económica. Bien, en el 2023 eh, se deduce se deduce en este caso el límite entre las cargas familiares y entre los gastos personales del contribuyente. Tenemos que nuestros ingresos es de 1.895 por 12 meses, dando un valor de 22.740, teniendo ese valor como nuestro total de ingreso. Le calculamos el porcentaje de aporte al IES, que sería del 9.45%, nos da un valor de 2.148,93. Este valor, nuestro valor neta, referente a la tabla, nos indica que nuestro valor límite sería 19.300,85 y teniendo un porcentaje de excedente del 12% y nuestra fracción base de $606. Las operaciones de estas cantidades nos da un valor de 750,73. Pero como se mencionó al inicio, el deducible también influye por el número de cargas. En este caso, según nuestros datos, nuestro contribuyente tiene 2 cargas y según la tabla, pues nos indica que por 2 cargas puede deducir a un máximo de 1.514,13 centavos. Un límite máximo a deducir de 5.457, con el límite máximo por la rebaja del 18% de 1.514,13 centavos. Como la ley nos dice que si nuestro valor de gastos es inferior a este, pues tenemos que siempre tomar el límite inferior. Vamos a tomar en este caso los 3.400, que es el gasto personal de nuestro contribuyente, y se lo va a multiplicar por el 18% para la reducción, dando un total a pagar de 138,73 centavos y un valor retenido de $11,56. En nuestro último ejemplo de contribución en el año 2024, que es la contribución que está vigente, en este caso mantenemos los ingresos que son de 22.740, que es la multiplicación de nuestro salario real de 1.895 por 12 meses. Sacamos la aportación del IES, que es el del 9.45%, y según nuestra tabla, ya que es el mismo procedimiento, la única diferencia en esta ley de contribución o de impuesto a la renta es que las tablas de valores cambian. En este caso, nuestro límite inferior va a ser de 19.682 y nos va a dar un 12% de fracción excedente y de base 615. Las sumatorias de estas operaciones nos da un valor de 724 y según nuestras cargas, lo mismo de acá, pues nos dice la ley que tenemos que coger el límite inferior, pero nosotros por límite de gasto podemos deducir hasta 8.685, dando un valor inferior de 3.400, que es el gasto de nuestro contribuyente. Este valor será multiplicado por el 18% a reducir, dando un total a cancelar de impuesto a la renta de 112,9 centavos, teniendo un valor retenido de $9,34. Según los cálculos obtenidos en el año 2021, a diferencia al 2024, pues se puede notar una gran diferencia. En el 2021 tenemos un valor de $444,61 en cuanto a
El 2024 pues tendríamos un valor de 112,9 centavos.